Pero ahora sí, faltando solamente 10 minutitos como para dar finalizado este programa, no nos olvidamos, estamos en comunicación telefónica con el columnista de Economía, Alejandro Otero. ¿Cómo estás, Alejandro? Te hablan Gabriela Corral y Pedro Domínguez. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo están ustedes? Todo bien. Contanos un poco... Sí, la pregunta inicial. Todos los medios hegemónicos están hablando de la inflación tanto porcentaje, de vez en cuando lo bajan, de vez en cuando lo suben, según distintas portadas donde lo veamos. Pero ¿cuál es la realidad, Alejandro? Y mira, Pedro, la realidad depende para quién. Lo que tenemos es un índice de precios al consumidor que hizo conocer en el día de ayer el Instituto de Estadística y Censo, el Instituto Oficial, y nos dice que la inflación de abril fue 2,6%, es decir, que los precios minoristas durante el mes de abril crecieron 2,6% respecto de el mes anterior. Entonces, lo que tenemos ahí es un promedio. Como todo promedio puede resultar engañoso, ¿no? Cualquier profesor de estadística te dice que si hay 2 personas y 2 almuerzos, la estadística da que hay un almuerzo por persona, pero bien pudo haber sucedido que en la práctica una persona se coma 2 almuerzos y el otro haya pasado hambre. Es decir, que para ver cuál es la inflación real, lo que hay que ver es lo que pasó al interior de ese promedio, porque hay precios que estuvieron creciendo por encima de ese promedio y precios por debajo. Por ejemplo, si uno observa el caso de las tarifas públicas, de los servicios básicos esenciales como electricidad, gas o agua, va a tener que el crecimiento de precios fue superior. Y si uno mira, por ejemplo, los limones, con este entuerto que se armó con Estados Unidos, donde no se puede exportar, la caída de los limones fue muy importante. Es decir, que las personas que consumen mucho de tarifas básicas, electricidad, agua y gas, tuvieron una inflación real por encima de ese promedio. Y los que consumen muchos limones tuvieron una inflación por debajo de ese promedio. Ahora, cuando uno analiza con detenimiento, y más allá de este ejemplo un poco burdo que damos, pero para que se entienda que mide este índice promedio, la verdad es que los rubros que más inciden en los sectores populares, como los alimentos, las bebidas, las tarifas públicas, la indumentaria y el transporte, vienen creciendo a un ritmo muy por encima del promedio. Es decir que para los sectores populares la inflación está siendo mucho más dura de lo que indican los datos, que ya es bastante preocupante, Pedro, porque vos recordarás, lo hemos dicho acá en esta columna en varias ocasiones, el gobierno estimó en el presupuesto para este año una inflación punta a punta de 17%. Así es. Máximo. Y ya en estos 4 meses se verifica una inflación mayor al 9%, es decir que ya en 4 meses se comió la mitad de lo que prometió como máximo para el año. Es decir que en lo que resta del año la inflación tendría que crecer a un ritmo menor al 1% cada mes para alcanzar esa meta, cosa muy difícil de lograr porque, insisto, solo este mes fue 2,6%, si la anualizamos hacia atrás, si vamos 12 meses hacia atrás, vemos que la inflación está en el 27 y pico %. Si la anualizamos hacia adelante, con estos índices no estaríamos ni remotamente en el 17%, sino por encima del 30%. Es decir que estos índices promedio ya son suficientemente preocupantes, desmienten los pronósticos del gobierno y plantean a los trabajadores que tienen paritarias por delante desafíos muy importantes, porque ya solo recuperar lo perdido, insisto, 12 meses hacia atrás, 27%, establece un piso de negociación bien alto contra el 17 que promete el gobierno. Es decir que mirando la inflación histórica hay 27, mirando la que promete el gobierno 17, es decir, hay 10 puntos de diferencia entre lo que dice el gobierno y la realidad para los trabajadores que tienen que sentarse a paritaria. Así que esto
anuncia o permite pronunciar negociaciones difíciles, duras y probables conflictos, ¿verdad, Pedro? Antes de pasar a la siguiente pregunta, que va a ir respecto al dólar, quería hacer una aclaración respecto a lo que vos dijiste, Alejandro, con el tema de los limones también. Viste las redes sociales, toda esa enfatización que está realizando hoy por hoy el gobierno, ¿no es así? Sí, sí. Bueno, de este modo se ha viralizado el día de ayer vía Instagram, Snapchat o como quieran llamarlo, una serie de cajones de limones que hablan los limones y te dicen: al fin nos vamos a Estados Unidos. Sí, a ver, es muy interesante. Si vos querés, Pedro, Gabriela, déjame detenerme un minuto ahí para que veamos cómo operan los precios en la Argentina de los productos exportables. El limón cayó 22% en el mercado interno, 22%. ¿Cómo se explica eso? ¿Hubo un déficit o un exceso de producción? ¿Cambió la demanda interna? Es muy poco probable. La única explicación es que no se puede exportar más a Estados Unidos. Como no se puede exportar más a Estados Unidos, los productores, que tienen que recuperar la inversión y generar alguna utilidad, venden en el mercado doméstico a precios razonables. Cayó 22% porque antes el precio del limón era delirante. ¿Por qué era delirante el precio del limón? Porque de esa manera generaban saldos exportables, es decir, se consumía menos limón porque la gente no compraba limones a ese precio, entonces los saldos se exportaban al exterior a valor de dólar. Entonces, los precios de los alimentos en la Argentina, cuando no hay retenciones, tienen ese comportamiento. Si son exportables, se alinean a los precios internacionales, siendo muy caro para los argentinos, lo cual constituye una paradoja, que un país que es productor esencial de alimentos a costos baratos y competitivos a nivel mundial, tiene alimentos caros. ¿Por qué los tiene caros? Porque el productor y el exportador quieren ganar lo mismo y cobrar lo mismo para el mercado interno que al mercado externo. Si no hay retenciones, los alineamientos de precios son inmediatos, como lo vemos acá con el limón. ¿Qué pasó? Trump cerró la exportación de limones y entonces los productores, antes de tirarlo, lo venden ¿a qué precio? A un precio razonable. Cayó, insisto, 22% el precio del limón producto de esta situación, y permite ejemplificar muy bien, lo recomiendo a quienes dan clases sobre el comportamiento de los exportables argentinos y de los alimentos y por qué tienen que existir retenciones cuando las diferencias de tipo de cambio son muy grandes, para evitar que los argentinos, insisto, país productor de alimentos, tenga que consumir alimentos a precios irrisorios que no tienen nada que ver con su estructura de costos, pero sí con la tasa de ganancia que prefieren ganar los exportadores. Y para finalizar, Alejandro, y agradecerte nuevamente por los minutos, quiero que me cuentes: el dólar sube, baja, parece un trampolín a veces y a veces un tobogán. Bueno, el dólar está planchadito ahí, ayer cerró 15.84, si mal no recuerdo, se mantiene hace prácticamente un año en esos valores. Ya nuevamente los sectores exportadores empiezan a plantear el tema de que hay un retraso, forzando la devaluación, pero lo cierto es, lo hemos dicho otras veces, que en tanto el gobierno se endeude al ritmo que se viene endeudando. Ayer colocó bonos por 2.700, casi 2.800 millones de dólares, y coincida la fecha de las exportaciones y la liquidación de las divisas, como sucede habitualmente en abril y mayo, lo que hay es una superabundancia de dólares, insisto, en gran medida por el endeudamiento, y las tasas domésticas, sean las tasas de interés muy altas como las que viene ofreciendo el Central, es muy rentable colocar financieramente en pesos y ganarle al dólar, que está planchado, y por lo tanto no hay una gran demanda de dólares, o la que hay es perfectamente satisfecha por la excesiva cantidad de dólares o la oferta que hay producto del ritmo del endeudamiento y la liquidación de divisas. Así que razones económicas financieras de mercado para que el dólar se mueva no hay en la Argentina. Lo que hay son razones fuertemente especulativas para que se mantengan los valores que están, dadas las tasas en pesos, y esto sí, por supuesto, es absolutamente insustentable, y en algún momento esto va a tener, como suele decirse, un ajuste. ¿Cuándo? Es difícil de prever, pero es poco probable
que el dólar sufra un ajuste importante antes de las elecciones, porque eso se traduciría en fuerte inflación, pero es muy difícil de prever que se vaya a sostener en estos valores después de las elecciones, dependiendo cuál sea el resultado electoral, será el ritmo de aceleración o no del dólar. Pero esas son razones políticas que hacen al precio del dólar. Desde el punto de vista del mercado, en términos de oferta y demanda, hoy lo que hay en la Argentina es exceso de oferta de dólares, insisto, por el brutal y acelerado endeudamiento que lleva el gobierno, inyectando dólares en el mercado doméstico, y una orientación hacia las colocaciones en pesos, dadas las tasas de interés elevadas que ofrece Central y que empiezan a despertar críticas ya desde muy diversos sectores, incluso al interior del propio gobierno. Alejandro, te agradecemos cordialmente los minutos que nos otorgaste y nos encontraremos el próximo jueves. A ustedes, nos vemos el jueves. Nos vemos. Le decimos a todos los oyentes, estábamos en comunicación telefónica con Alejandro Otero, columnista económico.